la bienvenida. Buenos días, Guillermo Pilía, Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? está Virginia? Un Bien. abrazo para Daniel. Igualmente, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien, querido. Igualmente, qué gusto escucharte, Guillermo. Para mí también. Bueno, a ver, si nos contás tu última aventura editorial, ¿qué es lo que estás por lanzar ahora, Guillermo? No, bueno, ahora yo siempre voy acumulando trabajos que bueno, van saliendo en el momento que pueden salir, Ujú, en el momento en que encuentran editorial, que es que también el momento propicio, ¿no? El momento humano, ujú. el momento espiritual en que tienen que surgir las cosas. Y bueno, ahora me encontré con dos libros inéditos. Uno encontró su lugar en Buenos Aires, en una editorial de Buenos Aires, que saldrá ahora en el mes de diciembre. Ujú. Y después tengo otro libro que va a salir en Canarias. Ese tal vez pase para el año que viene, porque bueno, es un emprendimiento cultural que tiene una forma particular de editar, que es en forma de ebook y de libro papel, y después no se edita una gran tirada, sino que se van pidiendo por Amazon los que están Ajá, interesados, y bueno, esa es la forma de distribución fundamental del libro, ¿no? mira, Así que estoy con estas dos cosas. Y claro. después, bueno, el libro que comentaban ustedes, que salió en Francia, ya había salido acá en la Argentina, pero bueno, tuve la suerte de que lo tomaron una editorial de París, que es la Harmattan, y bueno, y sacaron la edición bilingüe en francés y en español. Y a mí me interesa mucho eso porque no tanto por el hecho de estar en París, Ujú. que es muy bonito, todo lo que quiera, sino de que el libro tiene difusión en todos los países de francófonos y sobre todo los países africanos. Ajá, Ujú. Así que a mí me interesa más que algo de mi poesía llegue a esos lugares. mirá, Mirá, qué qué bárbaro. interesante. Qué bueno, Guillermo. Y Este, Guillermo, y para cada escritor el proceso de escritura es diferente, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escritura para usted? ¿Es algo que se da así naturalmente, de repente se inspira y escribe? ¿Tiene que ponérselo como una rutina diaria? ¿Me voy a sentar a escribir? ¿Cómo es para usted la escritura? No, bueno, hay que ver de qué tipo de escritura hablamos, distinta a la escritura del cuento, de la novela, de la poesía, del teatro, ujú, pero hablando de lo que es la poesía no se puede escribir de 8 a 12 de la claro, mañana, por ejemplo. ujú, Esas rutinas pueden servir para un novelista, ¿no? ujú. El poeta tiene que estar siempre preparado para cuando llega el momento de escribir. Esa preparación es a través de lecturas, es a través del contacto con el arte en general, ¿no? Con el cine, con la pintura, con la música. Y siempre hay un momento en que se produce, no hay la inspiración como se dice habitualmente, ¿no? Damaso Alonso lo llamaba el momento auroral, es decir, el momento en que sale el sol, digamos, ¿no? En que se produce la luz. Sí. Y eso puede haber un disparador, que puede ser una imagen, algo que uno lee, una palabra, un paisaje, una sensación, un recuerdo, sobre todo, ¿no? Y después a partir de ahí se va armando el poema. Es algo informe que va buscando su forma, ¿no?
la poesía es sobre todo forma, porque después lo que podemos decir en la poesía ya es conocido por todo el mundo. Es decir, los temas de los que podemos hablar son limitados y el hecho está en cómo hablamos de esos temas, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que, la forma es lo que hace la diferencia de la poesía sobre todo. Yo diría que de la literatura en general, pero de la poesía en particular. Bien. Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿le sucedió en algún lugar inoportuno que le viniera la inspiración o esa palabra o viera algo que lo inspirara en ese momento? No sé, estaba haciendo compras en un supermercado, por ejemplo. No, eso no tanto, pero en el supermercado no, pero eh, uno sabe también cuando está en proceso de creación. Hay momentos en que uno sabe que está en preparación, que no es el momento de escribir, y después en un momento uno, uno se ve viviendo en proceso de escritura. Entonces en esos días, en esos meses o lo que dure, uno tiene que estar preparado, ir con una libretita, con una lapicera, con algo para escribir, por más que la poesía se desarrolla también mucho en la cabeza y en la repetición, pues tiene que ver con lo rítmico, pero en algún momento hay que ponerlo en papel todo eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Este, y sí, momentos, yo incluso en una época, después lo dejé de hacer eso, pero llevaba una libretita en el auto y a veces en los semáforos he llegado a escribir algo, pero no es recomendable desde el punto de vista de la seguridad vial, no es No, recomendable eso. totalmente. Guillermo, te consulta, la poesía está más vigente que nunca, está en retirada. ¿Qué podemos decir de la poesía hoy en 2021? No, está vigente, es decir, es imposible que no lo esté porque el día que la humanidad deje de escribir poesía, bueno, dejará de ser humanidad. Ujú, Pero lo que pasa es que la poesía no es un género popular, ujú, no es como la novela, no es como como el ensayo histórico, por ejemplo, o, o los libros de autoayuda que tienen muchos ujú. lectores. La poesía y el teatro es lo que menos se lee por diferentes Ah, circunstancias, ¿y ¿no? por qué no es popular, Y Guillermo? ¿Por qué no es popular? no es popular porque es difícil Mm, en general y es difícil interpretarla, incluso es difícil para los profesores, para los maestros. Entonces, los profesores y los maestros tampoco dan poesía en sus clases, por lo general, no todos, no hablo, pues seguramente alguno nos estará escuchando que va a poner grito en el cielo, pero en general es así, entonces no se fomenta un gusto por la poesía desde la escuela, como si era en mi época, cuando yo iba a la escuela sí era distinto. Y entonces se van formando generaciones que no tienen contacto con la poesía, ¿no? ujú. Y el hecho es que, bueno, prácticamente cuando se publica un libro de poesía es para que lo lean los amigos poetas, ¿no? Ujú. O o los críticos, los que están más o menos Sí. en ese ambiente, pero no tiene un gran público lector la poesía. Y el teatro tampoco, pero el teatro porque está destinado sobre todo a ser representado más que leído, ¿no? Mm, Lo que sí tiene una gran difusión de la poesía es a través de las redes sociales, de los recitales, de los festivales. Ahí tiene una llegada más, a más público, ¿no?
Claro, porque viste que cuando se aprecia una canción, ¿no? Un tema musical, Claro. viste que uno dice, ah, tiene una hermosa poesía, Porque ¿viste? la música, las canciones son poesía, Claro, básicamente. pero No todas, no No, todas, pero bueno, sí, es hay verdad, es muchas que verdad. sí. Hay muchas, sí, en la actualidad muchas no, tiene razón. No, no, hay algunas no lo son para nada, pero hay muchas que sí, incluso, a ver, por ejemplo, un, un, in- un, un cantor, un intérprete como Sabina, por ejemplo, Joaquín Sabina es un gran poeta. ujú, Bueno, a lo mejor estoy hablando con un criterio generacional también, pero por ejemplo pienso, bueno, Serrat, bueno, Serrat, ah, Atahualpa Yupanqui, ¿no? claro, Era un gran poeta, además ujú, más allá de que cantara, interpretara su producción, pero eran grandes poetas, ¿no? claro, En la música folclórica se da mucho eso, claro. ¿no? Guillermo, En el tango hay grandes poetas del tango como Homero Expósito, Homero Mansi, y claro. hay otros letristas de tango que no tienen muy poco vuelo poético, ¿no? Claro, claro, Guillermo, y también, como vos decís, ¿no? También generacional, que llevó la poesía al máximo esplendor, como Joan Manuel Serrat, también que fue, viste que él decía cantos, versos poéticos, ¿no? Que Sí. Claro, sí, expresamente, sí. dijo, expresamente él decía, yo llevo la poesía, ¿no? Que tal vez Bueno, sí, la sí. popularizó de esa manera, ¿no? Ese fue un trabajo excepcional que hizo Serrat, que en realidad antes que él lo empezó Paco Ibáñez, ¿no? Ujú, Y después lo siguieron otros, y es muy interesante porque yo creo que muchos conocieron la poesía de García Lorca, de Góngora, de Machado, de Miguel Hernández, ujú, a través de los cantautores. claro. Guillermo, sí, y bueno, y es más, hablando de poesía, nosotros te vamos a hacer, esto que vamos a hacer ahora no se hace, pero te vamos a hacer trampa, porque vamos a ¿No? leer algo, a ver si tu memoria prodigiosa, este, descubre logra descifrar de dónde es. A escucharlo, Bueno, dale, a escucharlo ver. atentamente. Se escribe igual que el amor, entre las sombras y a tientas, como el que viaja de noche y busca tras el vidrio una señal que le indique que está cerca. ¿De qué libro Sí, es? claro que es de Caballo de Guernica Exactamente, es un libro que... ese pequeño poema Sí. que fue un punto de inflexión dentro de mi obra porque es donde yo eh, empecé a lograr un poquito mi objetivo de hablar claro, ¿no? De Mm, hacer un tipo de escritura que sea más o menos entendible, ujú, sin perder lo poético, lógicamente. claro. Pero bueno, este poema creo que es bastante demostrativo, ¿no? Esta imagen de cómo es la escritura, Ujú, esa comparación con el amor, ujú, que la escritura es unir a tientas y en la oscuridad, como es el amor ujú, también, ¿no? claro. Y en esa oscuridad a veces se encuentra la luz, y la luz es la palabra, ¿no? Ahí Virginia va Eh, a leer otro más, mirá, Pero así, al azar, al al azar. azar. Creo que podría leer cualquiera, son todos muy lindos. Y aparte, a cualquiera se le podría poner música, Sí, me parece. ¿Veremos la luz antes que la muerte nos suture los párpados? ¿Podremos encontrar nuestras pobres palabras, no esas otras con que escriben los ángeles? Antes que purifique corazones y labios con tizón encendido, pido disculpas porque no sé leer muy bien poesía. Bueno, este también es del mismo libro, sí, claro. que tiene también un tema recurrente, es el de la creación, ¿no? Y acá aparece esto que yo decía,
escribir con nuestras pobres palabras, ¿no? No con las palabras que pueden hablar los ángeles, palabras elocuentes, o con las que hablaban los profetas, ¿no? En la Biblia, porque la imagen esa del carbón encendido que purificó los labios del profeta Isaías en la Biblia, antes de, porque él se sentía que no era capaz, que no era lo suficientemente puro como para proclamar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y el poeta no necesita esa pureza, necesita hablar simple, porque no habla por nadie, habla por sí mismo. En todo caso habla por el pueblo, cuando el pueblo no tiene voz, o cuando necesita la voz de los poetas, que a veces ocurre, ¿no? Sí. Bien, Guillermo, mira, lástima que nos estamos quedando con poco tiempo, pero No, ya sé cómo es esto. las puertas están siempre abiertas para que nos des a conocer por ahí alguna actividad que vayas a realizar, alguna nueva presentación. Sabés que es un gusto poder difundir todas estas actividades, y cuando la gente así como vos, que sos tan creativa, tan trabajadora, nos da mucho placer poder difundir todo y poder llegar a más público. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Te manda muchos cariños Cristina, mi compañera, que ha trabajado con vos. Sí, una grande, la entrevistamos hace hemos poquito. Hemos charlado con ella, no hace mucho. Sí, con Rosa Carreto, que también. Sí. Bueno, todos estamos trabajando acá en la SA de La Plata, poniéndole el hombro a la literatura acá en La Plata. Sí, Rosa Carreto el otro día nos trajo 2 libros hermosos, Ese Fuego, unas ediciones hermosas, y también muy felices de los trabajos que están realizando. Y felices de poder compartir con la audiencia, claro, todo lo que se está haciendo a nivel de escritura en la ciudad. Sí, tanta capacidad, tanta capacidad que hay en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo, y un cariño también enorme a Cristina, que es una gran profesora, gran profesora también, una gran profesora. Sí. Muy querida por sus alumnos. Bueno, Daniel, Virginia, muchas gracias por la entrevista. No, gracias. Al contrario, gracias Guillermo. A usted, Guillermo, y le mandamos un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Claro. Bueno, también para el equipo de producción. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Otro. Chao. Chao. Fue Guillermo Pilía, él es escritor y presidente de SA de La Plata.